Miradas de Artista Radio desde Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina. Miradas, miradas de artista. Miradas, miradas de artista. El Aleph, dice Borges, es uno de los puntos del espacio que contiene todos los puntos. Según la Cábala, las letras del alfabeto son anteriores a la creación y el Verbo Divino se sirve de ellas para crear el mundo. Una poderosa metáfora que para los cabalistas no es metáfora sino verdad literal, de cómo el lenguaje crea la realidad, en lugar de meramente reproducirla o reflejarla. Si toda la realidad surge de las letras del alfabeto y todas las letras surgen de Aleph, el universo entero cabe en esa letra. Es este un fragmento del comentario de Carlos Gamerro en Borges y los clásicos. Al escuchar y leer, ustedes oyentes, como nosotros, reescribiremos los textos utilizados con la herramienta básica de la creación, el lenguaje. Ustedes y nosotros arrojaremos y recogeremos palabras al aire. Palabras al Aire se emite con los auspicios de Lágrimas de Circe, sello editor y librería virtual. Hacia Ítaca, certamen literario internacional. Una convocatoria anual desde Mar del Plata a todos los escritores de habla castellana. Y taller literario Despierta Palabra, que desarrolla ahora sus clases a distancia durante este programa. Nuestra cortina es la deliciosa Del Mismo Sol, de y por Julio Ascano, virtuoso músico marplatense radicado en Lucerna, Suiza. ¿Cómo están? Este es un nuevo programa de Palabras al Aire, el ciclo que producimos con Nora Albalat. Hoy traemos a tres grandes poetas, tres señoras poetas, que bueno, como no queremos de ninguna manera desmerecer a una en el orden y favorecer a otra en el desorden, los vamos a emitir las voces de ellas por estricto orden alfabético. Entonces vamos con Flora Levi primero, con Clarisa Olivier después y con Graciela Perocio al finalizar. La primera y la última de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, y Clarisa, marplatense de nacimiento y escritura. En La Perlita, merced a la participación, colaboración siempre activa de María Cristina Chiama, vamos a recordar a un gran poeta, un fructífero escritor de poesía y de narrativa, que se llamó Gregorio Echeverría. De él vamos a leer un texto desopilante, un poco a partir de la idea de neologismos que dimos en el último taller. Y finalmente, justamente en el taller de hoy, vamos a hablar de las artes poéticas. Les traemos un poema de Jorge Luis Borges sobre la materia poética y el recuerdo siempre presente de la arte poética de Vicente Huidobro. Bien, aquí vamos, siempre con música y tapas de nuestras ediciones. Flora Levi nació en Buenos Aires en 1950. Inició su camino literario en el año 2007 en la Biblioteca del Congreso Nacional con la poeta Adriana Agrelo. También participó del taller de la Biblioteca Nacional con el poeta Mario Sampaolesi. Hizo talleres con Marcos Silver y con Osvaldo Bossi. Participa
en diversos blogs, mis poetas contemporáneos, el blog de Gustavo Tizoco, Caina Bellia, de Jorge Rivelli, El Orate y la Musa, de Gerardo Lewin, Metapoesía, de Daniel Rafalovich. Participó en diversas antologías, como Poetas del siglo XX, de Fernando Sabido Sánchez, Palabra Registrada, de Ediciones Tayel, Poetas del siglo XXI, de Osvaldo Víctor Fernández, El Mundo en Voz, Antología Federal, de Nelida Tomás, Rapsodia Ensamble de Voces, Arpegio, del Mono Armado, Nuestras Voces, Tu Voz, la antología de Mónica Angelino, Mujeres, Puño Violeta, tomo 1, de Rosa Suñé. También participó en el ebook Alejandra Pizarnik, de Javier Superregui, y Ana Frank, también de Javier Superregui. Fue premio Estímulo de la editorial El Mono Armado y Las Pretextas 2016 y segundo premio del Encuentro de Poetas Internacionales Abrazo de Voces, Las Pretextas 2019. Editó en 2017 en El Mono Armado Latidos de Viento. En este libro leemos Otoño. Mi corazón late, ¿sentís? Los días esos de horizontes lejanos, perdidos entre la luz y la luna, transcurren como fantasmas. Mis pisadas han perdido la huella, no saben dónde. Crujen afuera las hojas que no me conocen. Flora Levi, 5 de mayo de 2020. Con ustedes la poeta. Hola, mi nombre es Flora Levi, dice Carlos Cartolano en esta invitación para continuar la conversación infinita, gracias a esta convocatoria para ser parte de Palabras al Aire. Voy a leer de mi poemario Latidos de Viento. Amanecen mis 5 años, silencio de domingo en el patio, junto a las margaritas, el sol bebiéndose mis ojos. Veo aquella cuna gris y a mi madre meciendo llanto. La muñeca dice mamá, abre y cierra los ojos. Sobre mi hombro apoyo la cabeza y le golpeo suavecito la espalda. Provechito le digo y sigo creciendo. Fiebre. En los veranos, cuando el tiempo era infinito, las manos de mi madre besan mi frente. Suave, muy suave, el diario de la mañana me alivia con el perfume de palabras que aún no leo. Por el pasillo, sin cabeza, corre la gallina, ciega de patitas. El abuelo la atrapa y yo, con los ojos bien abiertos, clavo un recuerdo. Vino de Pascua. Rebosa de racimos el tonel. Yo piso y piso, alocada giro y piso y giro, como ríe el abuelo, como ríe. Brillan cristales de colores después de la tormenta, perfume de geranios en el patio de la abuela, en las siestas de ayer. Vuelvo al perfume del azar, al beso guardado del abuelo, a la muñeca que cierra y abre los ojos. Tambaleo sobre los tacones de mamá, me pinto en la luz de su equipaje y ahogada en tiempo pinto mis labios con aquel carmín que huele a sueños. El patio chico de la mesa grande, mamá regaba de aromas el aire, qué sé yo, la sopa de los lunes, el chocolate del domingo y el perfume de los días ondulando en los cuartos. 25 de mayo. Se escuchan acordes. En el piano la señorita Marta. Faroleros y candombes encierran el festejo. Mamá pinta un lunar en mi mejilla. Los chicos del quinto reparten escarapelas. Él me tira de las trenzas. La radio. Hay más noticias para este boletín, repetía Ariel Delgado.
La radio se metía en nuestras vidas, como Hilda Bernard y Oscar Casco en las tardes de novela. Los reyes, las reinas, las trampas de la abuela, cortar porotos y la magia, la furtiva magia que repetía día tras día las travesuras del sol en la vereda. Duermen los pájaros de infancia, esa voz que duele, el tic-tac del viejo reloj, la escarcha, aquel Glostora Tango Club, aquel vino patero del abuelo, sus ojos mansos, juegos y trampas, la risa de los tíos, la terraza, el gallinero, los pancitos de azúcar para endulzar el mate, la forma graciosa en que mamá los llevaba a sus labios, el placer de sentirlos en mi boca, el toldo del patiecito, el tazón de leche y la flautita con manteca, las friegas con alcohol de cada sábado y el aroma del sol en los cuartos junto a los pecados. Prismas pequeñitos, violetas, azules, amarillos, juegan en mi memoria. Chispas de colores bailan en giros suaves, como aquel calidoscopio de niña en el sin tiempo de los ojos. En esa segunda parte del libro se llama, entre paréntesis, la primera se llamaba Retazos. Verano. Bajo el sol, el jardinero corta el césped. Va y viene, va y viene. Ella lo mira bajo la cálida sombra, se queja, se apantalla. Él pasa a su lado, canta. El abanico va y viene. Pequeño otoño. Saldré a sacar fotos esta tarde, a sus verdes, a su gente, al ruido de los autos atascados en Cabrera, al llanto de algún niño, al diario de algún viejo esta tarde. Cuando a la luz le quede poco tiempo, compraré nieve rosa al señor de los pochoclos, beber a mi boca la sed de mis placeres, buscaré en el agua la inocencia, sacaré tantas fotos esta tarde de viento suave, sí, esta tarde. Brownie. Mi perro ronronea cuando leo. Giro la cabeza y lo veo o no, pero lo sé ahí, plácido, seguro, acurrucado bajo la hamaca de mi madre, espera su porción de sol que en poco entrará por el balcón, justo bajo mi asiento. Entonces sentiré su tibio hocico y una plegaria en el temblor de su patita. Bueno, vamos a leer inéditos. Una huella en el aire marca en la lluvia la transparencia de la caída, el latido de la luz, un canto, una utopía. Un ángel marca el rumbo de mi tristeza. Yo sigo atenta a mi modo de andar, a mis tardes tristes. Días de mar. Este es un poema muy viejito, pero yo lo quiero mucho. Desde este bar, pequeñas manchas atadas a las olas se pierden y aparecen. Un perro cusquito pasea a una señora. Una ráfaga se lleva mi sombrero. A pocos metros, ella turbante blanco. Él, gorra marfil, son la foto. Juntos, toda la elegancia de los años. Tiemblan las sombrillas. Vientos multicolores me cierran los ojos y en las piedras un rumor bajito de orilla. Miel se quita los anteojos, dobla el diario y haciendo sombra en la mirada me invita a caminar. Los pájaros de la cuarentena, 20 de abril del 2020. Entreabro mi ventana y dejo volar los pájaros que rondan mi noche. El aire es claro, huele a tierra húmeda, a río suave, a manzanas. Hay sol en la cocina. Mi vecino enciende la radio a puro tango. Tarareo bajito con la fuente marchita. Pienso en hacerme la tintura, cortarme el flequillo y salir mañana al súper hecha una paquetería. Río a carcajadas. Pienso en la cuarentena,
Más de 70, me digo, y miro el reloj en la pared. Pasan las horas. Casi anochece cuando dejo los libros. Prendo la compu. Oh, Piazzolla, Piazzolla. Suena milonga de un ángel. Y la lista te tirita el cuerpo o el alma, quizás. No sé, importa. Pequeñas manchas como nubes marcan el final del día. Cierro la ventana. Me rondan, insistentes, los pájaros. 8M. 8M 2018. Impune atravesó la puerta, me tapó la boca, se sentó en la cama, me apuntó y dijo: si gritas te mato. Y yo grité. Después de la furia, el violín fue solo música rota, un desliz del arco en la cuerda, la mortaja de notas mudas, el aire en su piedad, huele a mar y me disculpa. 8M 2021. A las mujeres de mi familia les gusta andar descalzas. Tendrán raíces esos pies, flores entre los dedos, y en nuestras memorias reverdecerán. Reverdecerán las maltratadas, las ultrajadas, las ahogadas, las incendiadas, las rotas, las pulverizadas. Serán raíz, y mecerán primaveras en los inviernos más crudos. No podrán los impunes asesinos de rojas manos y sogas negras, no podrán. A las mujeres de mi familia les gusta andar descalza, de noche, de día, a cualquier hora. A toda hora, con puño, con cuchillo, con pistola nos matan. Te matan, me matan, a toda vista, a solas, con hijos, con madre, con prisa, sin pausa nos matan. Seremos semillas, sembradoras de gritos, a toda vida, a toda lucha. Tu voz, mi voz, todas. A las mujeres de mi familia les gusta andar descalzas. Tendrán raíces esos pies, flores entre los dedos, reverdecerán. Otra vez vuelvo a la casa de infancia, a la mesa familiar, al abuelo reinando la cabecera, a compartir el pan, al bullicio del patio, al perro que ya no está, al gato del vecino, a la paloma que siempre picotea mi ventana. Mi hermana hace mapas con tinta china. La mesa es enorme, ocupa medio patio. El mantén de hule tiene flores rojas y grandes. Mamá escucha la radio, Radio Colonia. Pronto gobernará Frondizi. Yo juego en el piso con mis marcelinos, sin pan ni vino. Mi hermano no ha nacido aún y lo extraño. Para terminar, verano. Mamá amaba el sol. Descalza en la terraza, a puro balde y escoba, tiraba sobre el ladrillo ardiente las bendiciones del agua. Al galope de las sábanas recién tendidas, corríamos el verano de punta a punta. Olía a jabón blanco, a fresco, a infancia. Gracias. Clarissa Olivier nació y escribe muy cerca de aquí, en esta misma ciudad, en Mar del Plata. Es una de las poetas más publicadas o más editadas por Lágrimas de Circe. Publicó Carey en Argos 2018, Borra Nácar, un libro doble, por Lágrimas de Circe en 2019, Ámbar, también por Lágrimas de Circe en 2019, y el último de sus libros es Musgo, también editado por Lágrimas de Circe, 2020. Dice en la contratapa de Musgo nuestro querido Rafael Felipe Oteriño:
Con el presente libro, Musgo, que continúa la obra iniciada en Carey, Borra, Nácar y Ámbar, Clarisse Olivier se afirma en la escena literaria con un lenguaje absolutamente original. Haciendo pie en alusiones de tan llamativa como gracia y objetividad, todas de 5 letras, número mágico que encierra la quintesencia de la sensibilidad sobre la materia, expone menos una referencia a sustancias orgánicas que a topónimos, hitos o tropos de lo indecible. A la manera de talismanes, dichas veces revalidan mediante la sugerencia de sus imágenes la cualidad generadora de la poesía de dar forma a la latencia de lo aún no pronunciado. A la conocida disputa acerca de si la poesía se hace con ideas o con palabras, Clarissa le da, de este modo, una tercera significación más trascendente. La poesía hace las palabras. Así traza el camino de ida y vuelta entre las cosas y las palabras, en el que la escritura de poesía define su tarea y crea el marco inequívocamente verbal de su legitimación. No argumenta, no describe, no refuta ni niega. Como un arte de lo invisible, se muestra exhibiendo su propia luz a la manera de una segunda naturaleza ancha y sin término. Desprendida de toda significación servil o utilitaria, la poesía continúa en ella el eterno diálogo del yo y el mundo. Rafael Felipe Oteriño, Mar del Plata, 2020. Con ustedes, la señora Clarissa Olivier. Buenas noches. Todo mi agradecimiento a Carlos Cartolano por la invitación a leer poesía. Voy a leer de mi último libro, Musgo, Lágrimas de Circe. Voy a leer la primera parte que se llama Muscus, algunos textos de Muscus. Voy a dejar un espacio entre texto y texto que son breves. Vivir en la juntura de la vida, en el erario de las cosas ínfimas, imprimis, la boca boreal como ebanista del sustento, ver el espejo que refleja la vida en agraz. Es el boj de la fiebre, el oblicuo posible, un número probo, la loca pregunta balbuceando un nudo sin data. Es conmigo el retiro, lo que viene si voy, la que va si vengo, la separada, el distante de mí, la única y referente. ¿Quién usa y desusa el lenguaje de sobe índole estatura? La que poda, añade, firma. ¿Quién toma nota sino la otra, contigua y mínima? Conjugo lo femenino en lo masculino en lo femenino, las cosas orbitándose en sencilla boda para un precario engendro. Talismanes entierrados, encielados en el devenir, un dominio de creencias blanco y negro en la ventana, la invención de hoyo, la sombra en obra para los posibles latentes, la esencia en medida azarosa, lo más humano y natural, la faz, la víspera de la muerte. Una voz, mas son 3 geishas, una aplicada al cuerpo, una a la razón, una a la pureza. Cartas mugen por los dolores güeros, natura musita en la fría concordancia, ay del acto de ver, de haber cabido en la ceguera. Delirio del gusano por el cabo, isla en su punto para decir la edad del mirlo y del miedo, hasta que cesen los botines inútiles, hasta que cese y brille el musgo. El desbocado nauta capaz de la vela, capaz de la llama, voz pastosa de desiertos, se deshace de todos los gestos hasta el nombre abisal.
Hay un hilo que te hace en el habido siendo hilandería fértil, túmulo heredado, ardor menor, amatoria inclinación, límite de la mano, colmo del color último, principiar. Superviviendo en la precariedad del lenguaje, más brutal que nunca, en el deseo inabarcable de navegar de solas a solas, yendo a la viva calavera, a la yuxtaposición de los juegos, a recibir con manos garbas lo espantado. Estela del error in albis. La ciencia del negro, encontrarse más reciente y baja, recién ardida después del trabajo del mergo, de las pieles ganadas, del confín del cuerpo, la paciencia de la urna, la oreja, el bostezo. Palmaria, empollando al corazón, limpiando de nuevo para renovar, hecha de a un paso para avanzar como campanada sola que estalla de mundo. Olvidarse en el minúsculo tejido, en la minúscula mortaja, olvidarse en el etcétera elemental, en el hábito de la flor, en el palidecer drapeado como peplo en sombra la nodriza metáfora, la tierra del uso, lo remanente de lo que ha sido, de lo que será. Capaz de la yema, capaz de la uva, niña en la vejez recién nacida. Elijo solo un río, el que hace temblar mi sangre y mi venero. ¿Seré apta para los hilos del abuso? Estarcido sobre el musgo, el pico limpio y los actos dados, abierto en el atisbo de ser emborrador, conquistado sin armas ni banderas, sin pretensión de ecos, de infinitos. ¿A dónde otro amor? ¿En qué endija de la mutación lo excepcional de mí, del otro? Uno es naturaleza encarnada, la presente copa, la raíz encendida, el fuego engendrando sutilezas, de tanto tener, de tanto nada, el dolor de amar en la crianza. Fatigada opacidad, ¿qué traerá consigo esa incógnita? ¿Qué ocultará bajo sus vestidos? ¿Para quién su autoridad, su ley, su sueño? Inacabada herida, textura culta que asoma para gorjear de llama intacta, hendida en el tiempo fuera de sí. Es médula azul, último heterónimo después de mí, como polvo de alaracas, de mitos, de costumbres. Si gime sin saber que gime, el lloro en las manos, abre el párpado, primitiva es, donde avivan y apagan las horas, en la medida de las fuentes. Que escurran las arenas durmientes, el ojo de Acíbar, yo estoy acá, en los anicos de la lengua, como un ladrón tras la hora cerrada de los labios, la negra lágrima sobre la tierra. Intonsa lengua, modulando hasta ser tácito acordeón, palabras oficiando como secundina la mañana, el tiempo con la doble pluma y la tristeza, el bosquecillo en el dicho borrador de los ocios. Rareza negra, ¿es posible el vuelo sobre la tierra? Si asoma el gran ciego, vendrá la fiebre y olvidaré quién soy.
¿para qué soy? Que la vida no sea una falsificación de los ojos, que los ojos sean el riesgo, el apodo, el coraje y el cansancio, también la ciencia extranjera. Crear al nuevo y último es también querer nombrar mi rostro. Después de quedarse sin ojos, se llenan los ojos. Palabras opacas bordan el vestido para la fiesta derroída un día. Sonidos guturales de carne y de barro, la voz en las entrañas, la voz de la marea alta, de la marea baja, el residuo orillando la mudez. Adentro, en la ruina, en la oscura lluvia, en el respeto hacia los muertos, en el respeto hacia lo vivo. Exhausto de lenguaje, habitando el gesto de atrás, un partirse de grito de mundo hacia la boca, una lengua no nata en lo apenas nacido. ¿Qué has hecho, Hoyo Ludens? ¿Hasta dónde el ruido de tu áspero celo? ¿Hasta dónde lo ocioso arrojado para ensangrentar tu boca nuestra? Los ojos buscan el anónimo de ser el evidente abierto, el germen dador, el permiso de llamarse. Con los pies se agota el camino que me llamó. Avanzar es hundirse cada vez más, inmiscuirse en el desierto, un primer paso de fe. Nacer es olvidarse, nacer es descubrir el perfume de lejos, eso es. Último hueso desasido, signos puros para ser leídos por el sueño, ser ruinas del habla. Soñar para el buen dormir, para hacerse forma y fondo del hambre, para el perpetuo balbuceo del espejo, el sueño hecho muerte en la viva naturaleza hecha ardor del invierno. Un buen equilibrista se mantiene en la hebra, anda haciendo y haciéndose lenguaje. Un buen equilibrista se mantiene en la hebra caída, en la hebra alta, es lisura de su pena. Haga lo que haga, la cesura de una lágrima no consigue unificar los interiores. La pala, no llenada de cielo todavía, espera la hora. Fue un árbol el centro de la helada, la espina hendida, la casta línea del mareo, un silencio entonado, el pasaje de la sangre a la sangre, lo velado. ¿Los niños juegan con muñecos inanes? ¿Cómo crecerán lejos de la lenta marioneta? Manos vacías, vacías, vacías en fila, se imitan abiertas para adentro. Inclinada por el oscuro pájaro, por la oscura rama, el oscuro pez, la voz en la amatoria vacua, la brea como una cabeza que desbrea la piedra. Pequeña joya, zafiro de pesebre, guarda mi nombre. Ciega para ver el bosque, vidente para ver el agadón. Fe para ver en la oscuridad. Una jota gris en los dedos, una jota cómplice,
cómplice, a quien no han marcado con la letra todavía la compasión hasta el fin de sus bocas. Son mis restos la cabeza abierta que vendrá, los trabajos en los zócalos de la casa, mi ávida sombra inmóvil. Meneo descolorido, ausente de arte, ¿hacia dónde vas? Opacados en los zócalos de la casa los versos, esos versos absorbidos de bosque, de montaña y de lago, como sílabas viperinas en el humedal. Hacerse es un deshacerse de costumbres inútiles. Hacerse nos lleva todo el dolor. Somos la respiración, la espada, el bastón, la copa, el oro y la demora. Una vez, el mazo en nuestras manos. Divina hija del poniente, cosida al rescoldo, has nacido. Vienes de morir el mundo, pequeña, pequeña, brújula ahora. Vivir en la idea de las cosas que sobran, vivir en la idea de las cosas que llenan, vivir dejando de vivir en las ideas. ¿Quién da más por este quicio, este truco y esta trampa? Esta herencia y este temple. Morir es superar el tajo, la abertura que nos hace de nuevo. La vida pasará, también la muerte, por eso hoyo, mitiga la lluvia. Caer en el vacío y confiar en el hambre, en el exilio, en la sed, en la lentitud del mundo diluido por las plagas para entrar al musgo donde ella es, donde todo en hoyo. Una cosa la brevedad y otra la pequeñez. ¿Qué perder? Lo breve para ver lo eterno. Hoyo entre las cosas, el otro, ese extraño que te hace afuera, en su hierba. Es otro el mar que digo, otro silencio el amor que llevo en alza, es otro el mismo musgo todavía, otro el orden y el reflejo. Ya somos dos vaciadas, la casa y mi edad, brunidas por la noche. Tan blanca para ser negra, tan negra para ser hija, extraño corazón, esfera. Lo escrito para animar los silencios, para justificar los goces leves, la mitad de la faz en sombra, lo escrito como esqueleto que estalla de sueño pobre que nos mece. Muchas gracias. Buenas noches. En la perlita de hoy traemos el recuerdo de un escritor, de un poeta muy grande que nos compartió María Cristina Chiama. Afortunadamente,
el recuerdo de Gregorio Echeverría, con un texto que les voy a compartir ahora, merece el puesto semanal o quincenal, mejor dicho, de perlita. Aquí vean ustedes los neologismos que utiliza el ya desaparecido poeta y narrador Gregorio Echeverría. La gordumia puede ser funebrante. La gordumia es un manodo de viola riscoso y perimil. Es ventajante saber cuáles son los riscos y verosimilitudes que enfasamos cuando ella hace presa de nuestro quelesto. Como todo el genticio planundo sabe, los manodos cambian y se revertiginan, y ahora es la genticia finente y flagada la que está en el manodo. Pero ¿será realmente creante que naduno pueda querer a un uomino gordumio? Si nos entramitamos a los petrelos de bellura y erosidad de nuestra librotimia, no hay vacilentes negativos. Sin Hamburgo, la Venus de Willendorf, que resulta ridesca para nuestros oculorios, fue admipalmada en su crónopa, porque sus citrones testosos y magnales y sus circunvalantes nalgaderas eran considerados los símbolos de la prolimidad. Aún en nuestra plurigemia, que vive dominada por una imagen flagada de la bellura, no es difícil encontrar gordumios felices que responderían a nuestra recurrente sobre incompatibilidad entre la gordumia y el erocio con una granfa y elegante risota, la incamuflada risota de los gordumios. Para el uomino gordumio, el exceso de quilados resulta ante todo desacomodante. Trasgar un continuoso acto varios polígramos de más no es nada deliciable. Para compensar esta indelicia, el gordumio trata de plusmentarse, manducando más. Cuanto más gordumio, más manduca, y cuanto más manduca, más extrabola. En poco tiempo se vertigina en un oboe, es decir, en un insaluto. Gregorio Echeverría, 1935-2019, fue el fundador de la revista Octógono, 1960, autor de más de 30 títulos, de más de 30 libros de poesía y narrativa, entre los que se destaca Tercera Fundación y Miseria Blues, este último, Premio Municipal Aldana de Rosario 2007. Bien, hasta aquí entonces nuestra perlita del día de hoy, que de alguna manera Cristina Chama nos adelantó como una respuesta a ese desafío de creación de palabras que habíamos planteado en el taller del último programa. Ya volvemos. Graciela Perocio nació en Buenos Aires en 1950. Se graduó con honores en la Escuela de Letras de la Universidad del Salvador en 1972 como profesora universitaria en letras. Recibió la beca de investigación del Fondo Nacional de las Artes de Argentina para estudiar la obra del poeta Carlos Latorre. Escribió 10 libros de poesía: Del luminoso error, Brechas del muro, La varita del mago, La vida espera, La entrada secreta, Regreso a la fuente, Sin andarivel, Balandro, El privilegio de los años y El ansia. La editorial Ruinas Circulares de Argentina editó en el 2016 una antología de sus 9 primeros libros, titulada Escampa el corazón. Completa la misma un ensayo de la profesora Silvia Calero. Su obra ha recibido juicios elogiosos de colegas y críticos en su país
y en el extranjero. Un poema de su autoría fue seleccionado por la municipalidad para integrar un afiche con ilustración de Alexei Gatman expuesto en las veredas de Buenos Aires. Su poesía ha inspirado instalaciones, performances, esculturas. En el Museo Luis Perlotti, el escultor Aroldo Levi presentó una muestra basada en su libro La vida espera. Ha sido traducida parcialmente al portugués y al italiano. Para más datos, puede consultarse internet, donde figuran numerosos textos de su autoría, participación en festivales internacionales, entrevistas, juicios críticos, etc. Yo quiero agregar solamente algo sobre mi querida amiga Graciela Perocio, de la cual tengo un recuerdo siempre entrañable de una época difícil que compartimos, la época de los años de plomo, en los cuales nosotros, a partir de 1980 más o menos, comenzamos a editar un periódico, un tabloid que se llamó Taller de Letras, donde íbamos nucleando generalmente a profesores, de conductores, coordinadores de talleres de letras y sus alumnos, los talleristas y los coordinadores de talleres literarios. Es entonces cuando nos conectamos con Graciela Perocio, que vivía entonces en Florida, provincia de Buenos Aires, y hicimos una primera presentación de nuestra revista en San Miguel, en una casa preciosa, la Casa de la Cultura de San Miguel, donde llevamos a Graciela Perocio también como representativa de los primeros que se acercaban a nuestro periódico mensual Taller de Letras. Mensual, bimestral, en realidad llegamos hasta el año 83 con Taller de Letras, terminamos con la democracia y hicimos también una serie de recitales en el bar La Poesía, que entonces nucleaba a los más jóvenes poetas de Buenos Aires. Y bueno, en ese recital que recuerdo siempre de San Miguel, Graciela dijo, cantando casi, un poema suyo que era como una canción de cuna, mientras amacaba o mecía en sus brazos a un bebé. Tengo un recuerdo entrañable de esa noche, de ese día y de esa participación de Graciela Perocio, que hoy, gracias Graciela, vuelve a entonar también su palabra. La música y la poesía son dos caras de la misma moneda, ¿no? Bien, con ustedes la señora, orgullosísimo de presentarla, la señora Graciela Perocio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, el material que les seleccioné para leer es prácticamente inédito. Si bien algunos de los poemas aparecieron en una antología, pero como poemas sueltos, es decir, no engarzados en el libro al que pertenecen. Vamos a empezar por dos poemas muy últimos que tienen que ver con la situación de la pandemia. De humo se ha inundado el mundo. Entre cualquier exactitud y yo, humo, que flota, ondea, resplandece, ahumadas las frases de los libros, las letras del poema por decir, las palabras del hijo en el teléfono, las cuentas por pagar de las expensas, el día en que retiran el sillón, la hora del electrocardiograma. Sueño y vigilia confundidos, la saciedad y el hambre, aún la sed, se fusionaron en revoltijo innominado y solo. Me duele oscuramente este oscuro
oscuro triunfo de la duda. Con su garra el virus infectó toda certeza. Con un epígrafe de Rita Krasman que dice: y llegó el verano para penetrar en sus fisuras y ser por fin una noticia nueva. Los plátanos de la calle en noviembre vuelven a llenarse de hojas y la ventana del living recupera su identidad veraniega de encaje verde, apenas perfilado de luz, según la danza suave de la brisa en los brotes. Silencio apenas susurrado por paseantes que van y vienen del parque con triciclos y cochecitos de bebé, pasajeras risas de domingo, algún que otro motor de vehículo perezoso, un hondo escenario donde la tarde puede recomenzar su historia, variando o repitiendo argumentos a través de los años. En el balcón se aclara de color el proscenio de las flores. Y más allá, a lo lejos, al fondo, el coro del barrio, el mundo a coro, conjetura. ¿Tendrá fin esta pandemia? Cenamos juntos, mis hijos y yo, celebrando Nochebuena. Hace rato que pasaron las 12 y el barrio se ablanda, silencioso, se disuelve en alguna que otra ventana iluminada. Forgive me, forgive me. Copas de cristal, dátiles y almendras, el viejo árbol encendido, papeles de regalo. Tracy Chapman repite desde el disco: forgive me, is all that you can say. Years gone by and still words don't come easily. Like sorry, like sorry. En la mirada sostengo, los sostengo. ¿Hay perdón? ¿Existe? Un abrazo de memoria y la memoria me abraza a mí. En la noche los ojos crecen hacia la noche enorme, enorme. Enarbolo la madre que hace la madre, enorme como la noche. Forgive me. Lo que voy a leer de acá es más todo material que forma parte de un libro que esperemos poder sacar ahora cuando se puedan hacer presentaciones presenciales. El nombre del libro es Fresias de Octubre. Y si una como luz pudiese, del pétalo a la hoja, del filo al filo, si plácidamente como luz un beso iluminase, te hiciese diáfana, siquiera sola transparencia ser. Nessun Dorma. Amé al sonido antes de trazar la curva de la A. Lo auscultaba en las gotas de la lluvia,
midiendo diferencias según la superficie en que golpeaban, vidrio, chapa, madera o la lona del toldo que cruzaba el amarillo patio de la infancia. Necesitaba asirlo, acorralarlo, interrogar su duende al filo de lo solo hasta que contestara. Ma il mio mistero è chiuso in me. Lo sentía recorriéndome desde los pies al pelo con el viejo latido de Liguria. Lo saboreaba engolfado entre paladar y lengua, burbuja golosa próxima al estallido. Lo esperaba en lo oscuro cuando algún perro encerrado aullaba su tristeza y adivinaba intrigada los amores gatunos en los chillidos largos por los techos del barrio. Ma il mio mistero è chiuso in me. A lo lejos, casi un murmullo desde mi cama, el traquetear del tren hundía la noche por caminos insospechados. Y yo, en silencio, esperaba, bajo las estrellas ocultas, que los gallos cantaran la mañana. El paraíso. Y cada una tiene que contar cómo se imagina el paraíso. Miré las cabezas alborotadas de mis compañeras, el pelo rubio atado de Estela Lepper agitándose como una ardilla exótica para uno y otro lado, Liliana Benard con su cabecita de huevo oscuro y listroso carcajeaba por todos los pupitres a la vez. Vaya a saber cómo lo conseguía a esa velocidad de torbellino. Mientras ellas salían del aula a la carrera, me deslicé por la ventana hacia el ensueño. Un bel dì vedremo levarsi un fil di fumo sul stremo confin del mare. Lentamente de la embarcación descienden los amores ausentes, intactos como la última vez que los tuvimos, y la oportunidad que dejamos pasar como si una flor límpida renaciera tú ahora. Desde el barco van llegando a puerto todo lo perdido, en su forma más bella, liberada del tiempo de penurias. Y aún en la orilla florida, lo no hallado resplandece con plácida sonrisa de horizontes. De pronto alguien tira de la manga de mi delantal hacia la puerta que da al patio, hacia los juegos del recreo, y guardo la nave blanca, majestuosa, en mi asustado corazón de 7 años, un lugar sin pérdida posible. El corazón. Uno. Nos tocó una espera de 1 hora en un pasillo del club. Teníamos que gestionar el carnet que nos habilitaba a nadar.
una tarjeta de cartón parecida a los boletines de calificaciones, en cuya esquina se le adhería una radiografía de toras de 4x4. Imagínense, en los 50, ¿qué podía verse en una imagen así? Pero señora, ¿cómo nos trae estas criaturas al club? ¿Qué quiere, que les estalle el pecho? Miré el rostro de mamá, el mismo que con los años aprendería a descifrar exactamente. En honor a la verdad, no se la notaba muy preocupada por nuestra salud. En cambio, mostraba una furia cabal ante cualquiera que haya, ¿cómo se atreve?, cuestionado su ejercicio materno, heroico según ella y merecedor de un grandioso monumento. En un santiamén le arrancó de las manos los cartones y nos metió en un taxi que en 15 minutos se estacionó en las puertas del consultorio del tío Albino. 2. Albino era el único médico que yo supiera con una máquina de rayos X. Un juguete extraordinario. Me encantaba mirar allí en movimiento el esqueleto y los órganos de la familia. El tío nos examinó y dijo: ¿sabés, Leonor, que tienen un corazón particular? La forma no es del todo normal. La parte alta ligeramente más grande y la posición medio ladeada son exóticas, afirmó divertido. Podría presentarlas en un congreso y lo llamaría el corazón peróxeo, ya que se dan ambas. Allí me di cuenta de que se estaba esforzando por mejorar el ánimo de mamá. Pero no te preocupes, en esa imagen tan chiquita no se ve nada. Yo te puedo asegurar que los dos funcionan a la perfección. 3. Por supuesto que periódicamente nos controlaban, además, tanto cuando sacamos la libreta cívica como cuando entramos a la universidad. Hubo que llevar un certificado firmado por Albino, a quien ya en esos años se lo consideraba una eminencia cardiológica. Cuando la dictadura secuestró a Beatriz en el 78, nos pusimos a buscar las radiografías aquellas para hacer carteles, cartas y notas que rogaran por el cuidado a una persona con semejante corazón. Grande había sido nuestra ingenuidad. Para cuando estuvieron listos, Beatriz ya había superado 3 paros cardíacos en la mesa de tortura. 4. Hoy, el cardiólogo revisaba, un tanto incrédulo, los resultados de mi electro. Pero qué raro. El viernes era preocupante y ahora, con solo 5 días de medicación, no se observa nada. Ya ven, gajes de la vida de quienes guardamos en el pecho un genuino corazón peróxeo. En nuestro taller a distancia de este sábado nos vamos a referir al tema de las artes poéticas. ¿Quién no ha escrito una arte poética? Hay 2 tipos de poemas o textos narrativos sobre esta cuestión. Una es la que habla de la materia poética, de los materiales a los cuales uno echa mano para escribir, y otra la que habla del propio ejercicio
de la escritura, del propio ejercicio de la poesía o de la narrativa. Entre las primeras, he encontrado un poema de Jorge Luis Borges, ¿cuándo no?, que fue publicado en la revista Sur, número 325 de julio-agosto de 1970, y habla justamente de la materia de su poesía, que como ustedes saben, Borges, que era ciudadano del mundo, tenía una materia a la cual echaba mano para poetizar enorme, vastísima, porque además era una persona que había leído muchísimo, quizás más que nadie entre nosotros, y que sabía, por lo tanto, conocía muchísimo del mundo y de la literatura. El poema se llama Variación y los voy a compartir. Doy gracias a la luna por ser la luna, a los peces por ser los peces, a la piedra imán por ser el imán. Doy gracias por aquel Alonso Quijano que a fuer de crédulo lector logró ser Don Quijote. Doy gracias por la Torre de Babel que nos ha dado la diversidad de las lenguas. Doy gracias por la vasta bondad que inunda como el aire la tierra y por la belleza que acecha. Doy gracias por aquel viejo asesino que en una habitación desmantelada de la calle Cabrera me dio una naranja y me dijo: no me gusta que la gente salga de mi casa con las manos vacías. Serían las 12 de la noche y no nos vimos más. Doy gracias por el mar que nos ha deparado la Odisea. Doy gracias por un árbol en Santa Fe y por un árbol en Wisconsin. Doy gracias a De Quincy por haber sido a despecho del opio o por virtud del opio de Quincy. Doy gracias por los labios que no he besado, por las ciudades que no he visto. Doy gracias a las mujeres que me han dejado o que yo he dejado, lo mismo da. Doy gracias por el sueño en el que me pierdo, como en aquel abismo en que los astros no conocían su camino. Doy gracias por aquella señora anciana que con la voz muy tenue dijo a quienes rodeaban su agonía: déjenme morir tranquila. Y después, la mala palabra que por única vez le oímos decir. Doy gracias por las 2 rectas espadas que Mansilla y Borges cambiaron en la víspera de una de sus batallas. Doy gracias por la muerte de mi conciencia y por la muerte de mi carne. Solo un hombre a quien no le queda otra cosa que el universo puede haber escrito estas líneas. Conocerán ustedes también la arte poética más publicada, más leída de Borges, que integra su antología personal, en la cual habla de ese río que por igual a todos nos recorre, como el río del Heráclito, ¿no? Y bueno, en la vida se escriben varias artes poéticas. Yo he escrito varias también, no es el caso de hablar de lo mío, pero seguramente comparto lo que están pensando ustedes, que ya han escrito varias o quizás las tienen guardadas y las miran con la perspectiva de la vida de los años, ¿no? Y bueno, lo que les propongo en el taller de hoy es que escriban esa arte poética, tengan presente este poema que les acabo de leer, tengan presente la arte poética de Borges, la del río de Heráclito, tengan presente también el arte poética de Vicente Huidobro, aquella que hablaba de que el poeta es un pequeño dios, es el dios que concibe el poema como una forma suprema de la creación. Bien, esperamos las participaciones de ustedes y desde ya les deseo una fructífera escritura. Con esto estamos cerrando ya nuestro programa y por supuesto nos despedimos como siempre deseándole muy buena letra.